Hey, ¿qué tal a todos? Hoy les vengo a traer un nuevo unboxing. Hay nuevos libros para el estudio filosófico y completar la biblioteca que estoy armando en estos momentos. Hace rato que no se hacía un video, pero hoy ha llegado el momento de hacerlo. Nuevamente, en esta ocasión, dos libros muy importantes porque había estado buscando estas obras del autor, que ya van a ver cuáles son, los cuales representan las nociones más relevantes del existencialismo en la filosofía. Y pues vamos a proceder a revisar cuáles son estos libros. Aquí están. En esta ocasión tocó Alianza otra vez y ya se imaginarán qué libro se trata. Y empecemos por aquí. Así es, de Søren Kierkegaard, Temor y Temblor, y su muy importante compañero, El concepto de la angustia. Dos libros que representan el pensamiento de Søren Kierkegaard, el filósofo danés, y que era importante que los tuviese. Los estuve buscando, pero al fin, después de tanto tiempo, casi un año, los pude comprar y aquí están. Temor y Temblor y El concepto de la angustia de Søren Kierkegaard. Procedemos a echarle un vistazo. Temor y Temblor, que ya lo había aperturado. Dice por aquí: estudios preliminares, Temor y Temblor, de Alianza Editorial. Es un libro muy interesante porque nos habla en este prólogo, en este preámbulo, de la biografía del mismo autor, de su mundo allá en Dinamarca, su familia, la influencia con sus maestros, y además de ello, un poco de los inicios de él dentro del estudio, dentro del existencialismo, porque aquí nos habla en Temor y Temblor, en su preámbulo, de que el padre de Søren fue quien influyó en su pensamiento, debido a que este era un hombre que se caracterizaba por ser muy supersticioso, en el sentido pesimista, pues él vivió toda su vida con angustia, pensando de que por un error que cometió cuando era niño de haber insultado a Dios, resaltando aquí que él es católico, un creyente, al igual que su hijo y su demás familia, el haber insultado a Dios en un momento dado de su infancia, por su desgracia y su vida tan sumida en la necesidad, en un momento dado de su vida logró salir adelante, se convirtió en un gran comerciante, Michael Kierkegaard. Pero llegado a un punto pensó de que, oye, tengo aquí demasiado éxito, esto no es bueno, sabiendo del pecado que cometí hace tanto tiempo. En algún punto sé que Dios me va a reprender, y esa fue la angustia que terminó por influir en Kierkegaard para que surgiese esta obra. O sea, aquí podemos ver prácticamente retratado el retrato de su padre. Aunque sé que esto es una portada hecha por la misma editorial, refleja muy bien ese sentimiento de la angustia. Entonces, en Temor y Temblor podemos observar esa pequeña historia que nos da más datos sobre la vida del autor. Así que esto es Temor y Temblor y El concepto de la angustia. Revisemos a ver un poco la tapa de atrás, a ver qué nos cuenta. Fruto de su rebelión juvenil contra la dialéctica hegeliana y de una dolorosa experiencia autobiográfica, su desgraciado amor por Regine Olsen, Temor y Temblor es probablemente la obra más significativa de Søren Kierkegaard, 1813-1855, y es la primera piedra del edificio reflexivo que desembocaría en el concepto de la angustia y en la formulación del existencialismo. Años después de su publicación, el filósofo danés anotaba en su diario: cuando yo haya muerto, bastará mi libro Temor y Temblor para convertirme en un escritor inmortal. Se leerá, se traducirá a otras lenguas, y el espantoso pathos que contiene esa obra hará temblar. En la época en que fue escrita, cuando su autor se escondía tras la apariencia de un flaneur, nadie podía sospechar la seriedad que encerraba este libro, pero una vez muerto, se me convertirá en una figura irreal, una figura sombría, y el libro resultará pavoroso. También en esta colección, y del mismo autor, El concepto de la angustia, de un autor, In vino veritas y La repetición. Aquí lo podemos observar. En la portada pues tenemos aquí la escena en la cual se va a basar su obra, que es el sacrificio de Isaac por mano de Abraham, dado la orden de Dios en ese hecho bíblico. Y por otro lado tenemos El concepto de la angustia, que no lo he destapado, aún tiene aquí el plástico que lo envuelve,
Pero vamos a revisar qué nos cuenta en la tapa de atrás. Y dice: publicado por primera vez en 1844, el concepto de la angustia es quizá el libro más conocido del danés Søren Kierkegaard, 1813-1855, y en él se articulan algunos de los conceptos en los que se apoya el existencialismo cristiano. La angustia se relaciona con el pecado y con la libertad, engendrada por la nada, alimentada por la impaciencia, surgida como realidad de la libertad en cuanto posibilidad. La angustia es el vértigo de la libertad, y al mismo tiempo un medio de salvación que conduce a la fe, a la verdad que años antes de escribir este libro el autor, en su diario íntimo, confesaba buscar como sentido definitivo de su existencia. Es preciso encontrar una verdad, y la verdad es para mí hallar la idea por la que esté dispuesto a vivir y morir. Del mismo autor, esta colección, Temor y Temblor y los demás libros. ¿Por qué es tan insignificativo para mí esta obra, o estas obras, y tan significativo e importante que es el pensamiento del filósofo danés? Pues sencillamente porque él lleva a un punto de intimidad la existencia del ser humano, a un punto personal, que es algo que, según he leído por allí un poco, de manera muy superflua, que trataba Hegel, que el propósito de la vida, o la reflexión hacia la existencia humana, la llevaba más hacia el punto general del ser humano como especie, pero no podía empatizar con el individuo como lo hacen estas obras, porque es el mismo sentir que tiene el padre Kierkegaard, el mismo Kierkegaard, ese miedo a la libertad, al saber de que de él mismo depende, del individuo, su éxito o su rotundo fracaso en la vida. Por ende, se vive de esta manera, angustiado. ¿Angustiado a qué? Angustiado a fallar, angustiado a fracasar, a tener oportunidad de invocar el rayo de Júpiter, como lo describe Ovidio, el cual le castiga por sus errores, por sus pecados. Y como vemos aquí en Temor y Temblor, que lo dicta muy bien en su prólogo, echa un poquito el cuento, de que el padre de Kierkegaard, él sencillamente estaba asustado, sabía que Dios en algún momento iba a cobrar venganza por ese insulto que le profirió en su infancia, entonces se vería arruinado con el tiempo. Y efectivamente fue como una especie de profecía autocumplida, porque a lo que él temía, finalmente sucedió. Vio morir a su esposa, vio morir a sus hijos, y vio cómo la salud de su querido Kierkegaard, Søren, se iba deteriorando. Finalmente, pues, eso fue lo que le transmitió a sus hijos, a su familia. Y lamentablemente, pues, su hijo Søren cargó con esa pesada cruz de pesimismo, pero a la vez de un realismo crudo que se ve reflejado en su obra. En fin, este ha sido el video por hoy, un unboxing, 2 obras importantes de un filósofo danés. Y nos veremos en un próximo video.